Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Estamos en otra conversación por la vida con el ciclo Independientes a la Convención Constitucional. Y hoy tengo el orgullo de presentar a una gran lideresa que ha defendido a la comunidad de Petorca, de todo el valle, que ha sufrido como zona de sacrificio los monocultivos de palta y la usurpación del agua. Carolina, es un orgullo tenerte con nosotros y queremos antes que nada darte la bienvenida y congratularnos de poder conversar con una mujer que ha dado testimonio de lucha como lideresa del movimiento de defensa del agua, la tierra y el medio ambiente. Mujeres de Modatima. Bienvenida, adelante. Muchas gracias, qué linda presentación. Me siento también súper agradecida de poder conversar, compartir este espacio de reflexión y también de transparencia de cuáles son las motivaciones, las justificaciones, por qué valoramos el proceso constituyente y qué esperamos también. Así que súper contenta de estar aquí desde Petorca a la constituyente. Estamos súper motivadas haciendo esta campaña. Perfecto, mira, yo te siento como una nieta, digamos, de lo que es mi infancia petorquina, ¿ya? Yo te decía que tengo grandes lazos con esa tierra y la disfruté de niño cuando realmente era un valle maravilloso y nos bañábamos en las pozas del río y disfrutábamos la piscina con agua del río que había, lleno de zarzamora, de chilca, o sea, todo eso que ustedes solamente han visto en fotografía seguramente porque han sufrido no la sequía, sino que el saqueo. Dime, un poco para conocerte, tú estudiaste en la Universidad de Playa Ancha y trabajas en la Municipalidad de Petorca. Cuéntanos un poco de ti, digamos, en términos personales, para que nuestra audiencia sepa, digamos, el tamaño de mujer con la que estamos conversando. Bueno, contarle a todas las personas que nos están viendo que yo estudié geografía en la Universidad de Playa Ancha. Ahí nos hicimos una mención, una especialización sobre la gestión local y el ordenamiento territorial. Además aprendimos del manejo de áreas silvestres, de hidrografía, de climatología. Entonces, de mis principales trabajos ha sido estar con el agua. Hemos trabajado en proyectos de educación asociados a glaciares, a temáticas ambientales, hemos estado promocionando el reciclaje, la limpieza, el cuidado de las quebradas, de los esteros, de los ríos. Y bueno, me vinculé muy temprano con una red ambiental cuando yo vivía en Valparaíso y estaba estudiando, y en esta red ambiental me hice amiga del Freddy Cortés, me hice amiga de varias personas de Cabildo que me contaban sobre lo que estaba pasando con el río Ligua. Y bueno, pudimos hacer proyectos de iniciativa que veníamos desarrollando en Valparaíso, en Petorca, en Cabildo, en realidad en Alicagüe, en Los Molinos, y desde ahí me fui vinculando con la población, la comunidad del campo, que es muy sabia en el cuidado del agua, en la alimentación, y en el cuidado de los animales, y cómo están viviendo el acceso al agua, el agua para el riego, el agua para tomar.
y me di cuenta también lo que estaba pasando con los canales cuando ya no tenían agua, porque el agua estaba siendo acaparada en tranques, microtranques. Entonces como que empezamos a ver la desigualdad de esta sequía geométrica que se ve en Petorca, las laderas de cerros plantados con palto, las personas tomando agua de camión aljibe. Entonces, una cuestión que no tiene mayor explicación que la ambición, el acaparamiento, la irracionalidad de un modelo de desarrollo que es destructivo con la tierra, y desde esa inspiración hemos trabajado con comunidades que son de canal, organizaciones de usuarios de agua. En la provincia de Petorca fui parte del programa de gestión hídrica, y también hemos trabajado con un sistema de agua potable rural participativo, que a través de la Universidad de Playa Ancha postulamos un proyecto con el cual se funda la primera oficina del agua en la Municipalidad de Petorca y en el Valle de Petorca. Esta oficina ha estado harto tiempo promoviendo el uso responsable del agua, el cuidado del cauce natural del río Petorca. Hemos estado haciendo denuncias por extracción, ocupación ilegal del agua en el río Petorca, a propósito de un montón de perforaciones que uno ve, de la habilitación de pozos y tranques que acaparan el agua y que lamentablemente dejan sin agua a los vecinos, a las vecinas, y les perjudican la vida. Es una irresponsabilidad tremenda seguir implementando cultivos de alto requerimiento hídrico y acaparar el agua cuando vemos que hay familias que se le están muriendo los animales, que no tienen agua para beber. Entonces, desde ahí como que está la necesidad de que el agua sea un derecho humano, sea considerado un bien común, y por eso nos hemos metido en este poder constituyente de poder representar a la provincia de Petorca en la asamblea, la que debiera haber sido una asamblea, pero que será Claro. convención constitucional y que se van a elegir a las personas este 11 de abril. Tú Como tienes, independiente y a claro, través del movimiento del agua. claro. Ahora, tú te has dado cuenta, digamos, de la envergadura del enemigo que ustedes han enfrentado, que es un enemigo global que está con políticas extractivistas, es un modelo que están justamente teniendo enfrente y que hace esta invasión de territorios, esta corrupción de los sistemas políticos para que se haga vista gorda de lo que tú estás denunciando y lo que Modatima, ¿verdad? Rodrigo Mundaca ha denunciado internacionalmente, todos estos drenes ilegales, estos robos del río, esta canalización del río para dejarlo en un lecho seco para la gente y tirar el agua a la punta del cerro literalmente para que ahí por sistema de riego por goteo hagan una enorme ingeniería de cultivo de exportación y lógicamente con una situación depredadora, pero yo quiero ir, digamos, con este poder que es tenebroso porque a nivel mundial todos los que se han opuesto han sufrido amenazas y tú has sufrido amenazas, ¿verdad? Que es importante que la gente lo conozca y sobre eso, digamos, a lo mejor cuesta que te refieras, pero me gustaría saber tu testimonio frente a ello. Bueno, es lamentable que América Latina sea una región peligrosa para los y las dirigentes ambientales. No es la primera vez, es un amedrentamiento que es permanente por perder el trabajo o por perder la integridad física, que te intenten atropellar o que rompan la puerta de tu casa y no roben nada. Empieza a sentir que realmente es peligroso involucrarse en el conflicto de interés que ha generado el acaparamiento del agua. La rentabilidad de estos monocultivos es alta, el requerimiento de agua para la agricultura es muy alto, para el agronegocio, y lamentablemente se ha transformado en una cuestión peligrosa, no solamente en Chile, también en Colombia hemos visto, por algo se inicia y se proponen estas medidas cautelares de decir, en Amnistía Internacional hay denuncias,
está también el Tratado de Escazú, que se promovió por mucho tiempo para poder Claro, proteger a las personas, para proteger la democracia, para proteger el acceso a la información. Claramente no se llega a buen puerto porque, y dando una señal clara de que no hay democracia realmente, que vivimos en una especie de dictadura del dinero, del capitalismo, que yo creo que es muy violenta y que hay que denunciar. Yo en un momento nunca quise decir, mira, yo me siento amenazada, me siento en peligro, por una cuestión de no mostrar debilidad, por una cuestión de no ser paranoica con un tema así, pero una vez que vimos que a Rodrigo Mundaca era señalado como blanco de interés y se filtraron estos archivos que eran de las fuerzas de exacto. investigación. Entonces uno se da cuenta que en realidad sí hay persecución, estamos siendo observados por defender el agua. El alcalde de Petorca fue amenazado por defender el agua. Lamentablemente es por eso, porque él se declaró en rebeldía, ha demostrado un coraje para poder defender el río y también para una voluntad para poder abordar la problemática desde el territorio, que es la privatización del agua. Entonces, y también lo que ha significado la catástrofe con los crianceros. Aquí hemos visto cómo han habido suicidios a propósito de lo que ha Exacto, significado la exacto. pérdida del agua y del territorio. Entonces, se ha vuelto un conflicto como también está en otros países y que creo que es importante, además de denunciar, también buscar acuerdos de protección, de visibilización. Mira, Eh, yo pertenezco al capítulo chileno del Defensor del Pueblo, y frente a eso, justamente situaciones como la que tú señalas, donde hay un amedrentamiento, hay poderes fácticos que bajo las sombras, ¿verdad? Actúan, presionan, efectúan amenazas, retorsiones que son en el fondo amenazas indirectas por la vía de amenazarte con desempleo, perjudicar a tu familia. O sea, todo esto que es literalmente mafia. Entonces, es importante que esto se transparente porque es la única forma de dar, digamos, una protección a los dirigentes sociales, es que esto se conozca, se denuncie, se coloquen los recursos de protección, las alertas tempranas, para que no prosperen, digamos, estos poderes tenebrosos. Y en ese sentido, yo creo que en la nueva constitución es una expectativa de las organizaciones sociales, de la gente, del hombre sencillo y de a pie, como dice Rodrigo, ¿verdad? Es que ustedes puedan escribir una constitución realmente democrática en donde se restituya los recursos naturales, los bienes nacionales, los bienes naturales al uso, al bien común, al uso público. Entonces, la especulación con el agua, la codicia exacerbada, el capitalismo salvaje que tú mencionas, eso es lo que queremos terminar. Y para eso necesitamos líderes comprobados, no personas que se infiltran en estos movimientos constituyentes y que realmente van a hacer el gatopardismo, van a tratar de que cambien las palabras, pero que no cambie el fondo. Bueno, en ese sentido, ¿cuáles serían tus intereses básicos que estarías tratando de escribir en la nueva constitución? ¿Cuáles son tus principios fundamentales? Bueno, nosotros creemos que tenemos que terminar con la monarquía del hiperpresidencialismo. Primero mencionar que yo estoy levantando un programa constituyente que viene de una colectividad a la cual hemos denominado comunidades constituyentes y también la cual queremos promover como mecanismo de participación.
¿Por qué? Porque nosotros recogemos del movimiento social, ambiental del agua, que primero la necesidad de visibilizar, de comunicar, de denunciar, pero hoy día también la necesidad de empoderarnos y de utilizar los espacios institucionales como una batalla necesaria de las ideas, en el sentido de decir necesitamos una democracia de movimientos sociales, un momento ciudadano que se dirija hacia lo político y permita establecer una constitución que sea legítima y que también estén representados los territorios. Entonces, tenemos una colectividad que hemos denominado comunidad constituyente, que reúne a todas las personas que participan de distintas asambleas, organizaciones, movimientos, llámese el Modatima, Mujeres Modatima, uniones de APR de la Cuenca Río Petorca, la Municipalidad de Petorca, y desde ahí, desde los cabildos, desde el territorio, acordamos un programa que pone en el centro el derecho humano al agua, el agua como un bien común, que sea consagrado, que sea ley el derecho al agua, que no podemos seguir permitiendo que hayan personas que estén tomando agua de camión aljibe y por más de 10 años, porque el Estado no tiene una política clara de protección del agua ni de inversión pública sobre las personas que han sido privatizadas a propósito de la agroindustria y también del cambio climático. Pero en general uno ve que no es un problema de disponibilidad, es un problema de acceso. Y yo lo veo en Petorca, lo veo porque trabajo en la primera oficina del agua en la Municipalidad de Petorca. Porque a propósito de la grave situación que ha vivido Petorca, ha tenido la necesidad de abordar la crisis desde lo local, desde la gestión comunitaria, desde la gestión municipal del agua. ¿Por qué? Porque tenemos que atender, como la Ligua, como Cabildo, como muchas comunas, atender a la población que no tiene agua, lo que significa o comprar agua o construir pozos, ¿cierto? Y abordar también la seguridad en el mismo acceso, qué pasa los fines de semana largos, y así. Entonces, lo primero, y por lo que yo me vinculo con todas las organizaciones feministas, el movimiento, el Modatima, la Unión de APR de la Cuenca Río Petorca, las asambleas del agua, la autoconvocada, los cabildos, me vinculo por el derecho humano al agua, y son esas personas las que me levantan en esta candidatura, pero también la necesidad de participar y de hacer este movimiento ciudadano a través de comunidades Correcto, sería constituyentes. entonces la prioridad uno sería, lógicamente, el rescate, El la derecho humano al recuperación agua. del agua como un bien de uso público. Y, Sí. lógicamente, con un Estado responsable, no un Estado subsidiario que deja hacer, deja pasar y que permite estos abusos estructurales, porque no es un abuso ocasional, es un abuso persistente que va destruyendo el territorio y destruyendo la vida. Yo adhiero plenamente a lo que has señalado, y al principio que se ha señalado que este capitalismo depredador impone la cultura de la muerte, y frente a eso tenemos que levantar la cultura de la vida. Este programa justamente se llama Conversaciones por la Vida, y uno de los primeros programas fue con Rodrigo Mundaca, con Lucho, ¿verdad? Con Lucho Soto, que fuimos hablando y vimos cómo la capacidad de resiliencia también que tienen comunidades tan castigadas como la de Petorca, que pese a ello ha levantado Petorquinoa, por ejemplo, que es un ejemplo, digamos, de cooperación, de heroísmo, digo yo, de heroísmo para poder revertir una situación, para hacer una sobrevivencia en el colectivo, en la ayuda mutua, en la minga, digamos, de poder recuperar esa fuerza del pueblo que estaba latente, pero que estaba trizada tal vez por los individualismos que se metieron en la mente de los chilenos. Así que yo, bueno, espero que ese principio quede plasmado, pero eso va envuelto en un conflicto general, ¿verdad?, del extractivismo, y eso alcanza a otros recursos naturales, ¿verdad?, que están en la minería, la compatibilización de agricultura, minería, pero lógicamente con parámetros muy claros, estrictos, de respeto al medio ambiente, respecto, digamos, a los ciclos naturales. Ahora, cuéntame un poco, en el Distrito 6, ¿cómo se ha articulado la parte electoral para que realmente los independientes puedan dar vuelta el tablero? ¿Cómo se fueron coordinando? Porque yo
del otro lado, de la punta del norte, de la punta costera del distrito, he conversado con Hernán Ramírez, que va por el frente, digamos, la agrupación de mujeres de zona de sacrificio en resistencia, que es un poco la contracara, digamos, de lo mismo, de la depredación ambiental, de la destrucción con las termoeléctricas que han completado la zona de Ventana, la refinería. O sea, prácticamente están las dos puntas, ¿verdad? El interior y la costa están justamente hermanadas en ser víctimas de un capitalismo salvaje, inhumano, la cultura de la muerte. ¿Cómo podemos consagrar la vida en la nueva Constitución? ¿Qué párrafos quieren imponer ustedes que vienen de lo más duro de la lucha para que en la Constitución se preserve la vida? Bueno, tenemos hartas coincidencias con las zonas de sacrificio que han podido revelar la necesidad de declarar a la naturaleza como sujeta de derechos, la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental y también el reordenamiento territorial, en el sentido de que necesitamos que las municipalidades tengan otras atribuciones de gerenciamiento de los territorios, una participación vinculante para poder decir, por ejemplo, que la ley orgánica de municipalidades le entregue facultades en la gestión hídrica a las mismas municipalidades, en el sentido de poder proteger las fuentes comunitarias de agua, proteger el río, proteger a la naturaleza, pero que trabaje mancomunadamente con una defensoría de la naturaleza. Pero todo eso alojado ¿en qué? En que la naturaleza sea sujeta de derechos, que escribamos una ecoconstitución que también reconozca a los animales en materia de derechos, de protección. También nosotros hemos pensado que la descentralización es importante, por eso hablamos de un reordenamiento territorial en cuanto al regionalismo, a la distribución del poder del Estado en regiones, con gobernadores que realmente hagan ordenamiento territorial de los usos del suelo, que hagan un plan de inversión equitativo en la región, que nos ponga a un estado más de bienestar social sustentable que realmente lo que hoy tenemos, que es un centralismo, una verticalidad de las instituciones, una falta de articulación, un despojo de los territorios como Quintero, Puchuncaví, Petorca, La Ligua, Cabildo, y así también los Andes, donde ha habido un despojo tremendo del agua, del suelo, del acceso al río, del paisaje, de la montaña, y donde también tenemos lo que es estructural y que es nacional, que son los problemas del trabajo digno, ¿cierto? Tenemos el problema de la salud, el problema de la educación a nivel nacional, pero a nosotros se nos suma el tema de los derechos humanos, el tema del acceso al agua. Entonces sentimos que no podemos desconocer la necesidad de que los distintos territorios estén representados desde el pueblo, desde la organización, desde el movimiento social en este proceso constituyente, que venga a defender la democracia territorial, la democracia cultural, ¿cierto? Y creemos que ahí es súper importante también la paridad de género en la participación igualitaria de las mujeres, en las instituciones del Estado. Nosotros creemos que la ecoconstitución es respetar la naturaleza, proteger el agua, proteger a las personas, a los animales, proteger y dar un sentido importante a lo que son los derechos de las mujeres que hemos sufrido por mucho tiempo, la invisibilización, la inequidad en el salario, ¿verdad? La discriminación por ser mujeres fértiles, en la ISAPRE, en la salud, las disidencias sexuales también sufren discriminación y ha quedado en evidencia con todas las candidatas que son transexuales y que defienden los derechos de la divergencia y que también creemos deben estar presentes en la Convención Constitucional. Entonces hoy día hay un montón de situaciones como de luchas que vienen a converger y que nuestro distrito congrega un montón a nivel nacional, el tema de educación, de salud, de vivienda, pero también el conflicto ambiental territorial que tiene que ver con la supervivencia, con la racionalidad de la economía que estamos viviendo y la irracionalidad, que no tenemos una participación que realmente nos permita vincularnos a los estudios de impacto ambiental. Entonces vemos embalses, tremendo inversiones del Estado que no benefician a los territorios, que la comunidad se siente avasallada, superada en las condiciones de salud, de acceso al agua. Entonces nos damos cuenta que en realidad este capitalismo feroz nos ataca en distintas dimensiones y que es importante la descentralización, el poder,
el poder territorial, el poder que realmente haya una representación, o la posibilidad que no hayan regiones perdedoras, por ejemplo, que no haya municipalidades que sean perdedoras o invisibles, porque hoy día nosotros también nos damos cuenta cuando digo, ¿por qué hay una sola candidata o dos que viven y trabajan en la provincia de Petorca o que son de la provincia de Petorca para representar y están sobre representadas otras provincias? Entonces sentimos que también el dinero influye mucho en el acceso a los medios de comunicación y que las personas también quedan atrás mano. Ese punto, justamente el último punto, es la injusticia que están enfrentando los candidatos independientes, ¿verdad? En términos de jugar con todas en contra, o sea, digamos, un segundo en la franja, miserablía, digamos, en términos de aporte del CERVEL, o sea, prácticamente dificultades para haberse inscrito antes, porque los patrocinios, todo eso, fue siempre una piedra en el camino que le fueron colocando a los independientes, pero sin embargo, fíjate, yo que he conversado ya con tantos independientes, veo que esto ha devuelto una mística a lo que era la política del voluntariado, la política que se hacía por amor al arte, por amor a la idea, por amor al principio, y ya no por estar repartiendo palomitas o flyers, digamos, con un sueldo, ¿ya? O andar pintando, colocando carteles, pero pagado por la empresa, o sea, por alguien. Entonces, el punto es que yo creo que se está recuperando con ustedes como jóvenes, ¿ya? Se está recuperando la política como se hacía en los años 60, 50, los tiempos de los frentes populares, cuando surgieron las primeras brigadas de rayados. Yo creo que, no sé, a lo mejor lo estoy leyendo muy románticamente, pero creo que el hecho de haber sido capaces de resistir el poder del dinero, ¿ya? Y que a través de estas redes sociales hemos multiplicado los conversatorios, las relaciones, las ayudas, ¿ya? Y eso da una esperanza de que se puede llegar con un peso específico importante al proceso constituyente. Ahora me gusta también lo que tú señalas, en orden a que los territorios, la gente, el pueblo se vaya organizando para estar en alerta permanente, declararse en movilización constante, sobre todo desde la idea, desde la capacidad de ir tomándole el pulso a cada párrafo que se redacte, que tenga que ser retroalimentado y concordado con las bases de las organizaciones. Entonces, no es esto no termina el 11 de abril y que ustedes se van a meter a un palacio y que de ahí van a salir las tablas de la ley, ¿ya? Va a tener que ser, digamos, cada semana va a tener que estar dando cuenta de cada gestión, y lógicamente a nosotros como periodismo, como comunicadores sociales, nos corresponde estar transparentando y evitar con una gran transparencia y oportunidad en la información de que no se vaya corrompiendo el proceso constituyente, ¿ya? Porque las malas artes, los hombres de los maletines, ¿verdad? Pueden funcionar, es parte del juego sucio al que están acostumbrados las élites. Entonces, bueno, el punto es que esta primera conversación contigo es primera porque yo quería conocerte, expresarte desde el punto de vista de las comunicaciones que cuentas con este espacio y alentarte a que nos digas cómo votar por ti, porque esta va a ser una sábana grandota que tenemos que ubicar al elector, cómo se vota, ¿verdad? Por Carolina Vilche, la defensora, ¿verdad?, del agua, la valiente mujer que no habla desde una oficina en Manhattan, ¿verdad?, en Sanhattan, sino que está hablando desde ahí, ¿ya? Desde los terrenos pedregosos de una Petorca que sufre la sequía, trabajando en la municipalidad a cargo de el agua. O sea, tú conoces el asunto de adentro, digamos, y lo estás viviendo. ¿Cómo se vota por ti, Carolina? Bueno, yo estoy en la lista Pro Dignidad, soy la cabecera de la lista. Repíteme Mi número nombre es el de la lista. 38. ¿Lista? Apruebo dignidad. Apruebo dignidad, ya. Apruebo dignidad. La lista se llama Apruebo dignidad y la lista tiene una letra que es la YQ y el número 38.
Entonces, invitar a las personas que nos están escuchando que busquen a la lista Apruebo Dignidad. Ahí hay un proyecto político de tener un Chile plurinacional, de tener un parlamento unicameral, son las ideas que hemos venido recogiendo de los cabildos ciudadanos, también del derecho al cuidado, a la rehabilitación, porque hoy día hay una población importante que están en una situación de discapacidad, ya sea por accidente o de nacimiento, en una situación diversa y que necesita ser integrada a la política pública, tanto como el derecho humano al agua, las disidencias sexuales. Lo que sabemos y que reconocen todas las personas que están en este proceso constituyente es que necesitamos actualizar nuestra constitución. Hay temas que no están integrados y que son materia de derechos, como los animales, las disidencias sexuales, temas que no se habían acordado antes. Entonces es súper importante que cuando hablamos de la dignidad, cuando hablamos de por qué fuimos a aprobar una nueva constitución, y por eso la lista se llama Apruebo Dignidad, hay un proyecto político que se viene trabajando hace mucho tiempo. El número es I latina, Q. Es YQ de ¿ya? YQ número 38, de la lista Apruebo Dignidad. Perfecto. Ahora, una última pregunta para cerrar. ¿Qué piensas tú, digamos, de establecer la Defensoría del Pueblo en la nueva Constitución? ¿Te da sentido con lo que me acabas de plantear en términos de los derechos sociales que quieren colocar en la nueva Constitución? Creemos que es importante que se institucionalice la participación ciudadana y también que haya transparencia y una ley de verdad de acceso a la información, porque hoy día no existe todavía eso como un derecho. Entonces, la Defensoría del Pueblo es un instrumento importante para poder acceder a información, para poder liderar todos los proyectos de ley. Nosotros creemos que debiera existir un escaño ciudadano en el Congreso que institucionalice de verdad la participación y que además tengamos con la Defensoría del Pueblo, porque realmente en materia de leyes nos están aplastando hace mucho tiempo, en que no tenemos esa defensoría ni de la naturaleza, ni de los trabajadores, porque se ha ido precarizando todo lo que es la participación, la deliberación, la participación democrática realmente, porque vemos que el sistema electoral es bastante injusto, es confuso. Entonces, invitar a las personas a que sepan, que se informen sobre cuáles son los constituyentes, cómo operan las listas, cuáles son los partidos que participan, porque hay una tremenda desinformación. Y creo que eso es la primera base que nosotros tenemos que abrirnos a reconocer todas las propuestas que existen hoy día. ¿Por qué existen tantas listas, por ejemplo? Hay 4 listas de independientes. Hay 10 listas en total, somos 71 constituyentes y se van a elegir 8. ¿Cuántos de esos representan a mi territorio, a las temáticas que me importan? Yo creo que es súper importante, como además de este espacio, reconocer que hoy día hay un abanico grande de luchas que se levantan en la región, en el país, y que tienen que ver con estos 30 años de malestar transversal en que no nos hemos juntado a conversar, a participar, en que no ha habido información. Entonces, es un momento súper importante que coincido, no termina con la elección. Para nosotros, las mesas del agua vienen de antes y se van a seguir desarrollando. En la lista se generó un acuerdo súper hermoso, que era que el constituyente que salga elegido de la lista va a ser ayudado por los otros compañeros de lista para poder llevar adelante el proceso constituyente que va a durar un año. Pero entonces, también... además está la gran chance en este momento del movimiento popular de Valparaíso de tener un gobernador, el primer gobernador de Valparaíso, sea justamente un líder ambientalista, porque eso va a ayudar mucho a que la política cambie, porque todo lo que tú señalaste, esta falta de participación, no es que no queramos participar la gente del pueblo, es que los partidos se han cerrado como sociedades anónimas a defender sus maceteros de poder, digo yo, ¿ya? Sus pequeñas parcelas de poder, están viendo eso, no están mirando el futuro, digamos, no están mirando los 40 años que va a regir la nueva constitución, sino que ellos quieren ver cómo se salvan, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es demostrar que no se van a salvar, que su ciclo se cerró, que los independientes son las que la llevan, y sobre todo personas como tú, que tienen esa raíz profunda con el pueblo y el sufrimiento del pueblo sencillo, como dice Rodrigo, ¿ya?
Bien, Carolina, te dejo Sí. entonces para tu despedida. Cierra tú, por favor. Muchas gracias por este espacio. Reiterar la necesidad de informarse, de conocer las propuestas, cuáles son las propuestas transversales de candidato y candidata. Nosotros estamos por el derecho humano al agua, por la descentralización del país, por la plurinacionalidad, estamos por un estado de bienestar que sea social y sustentable. Y creemos que es importante que también las mujeres estemos en esta convención constitucional y que podamos relevar nuestros derechos sexuales, nuestros derechos reproductivos, nuestro derecho de reconocer el trabajo doméstico que llevan las mujeres por muchos años y tengan una previsión digna. También la vivienda es un derecho y en este país no se vive así, se vive una cuestión de endeudamiento también con la educación, con la salud. Entonces, hacer este llamado a que todas las leyes que hemos sentido que nos afectan, que postergan la vida, hoy día tenemos la oportunidad de cambiar las reglas del juego, que es importante participar, que este proceso de la prueba se ganó en la calle, hay personas que tuvieron lesiones irreparables en sus ojos, otros que están presos, y que por lo tanto es importante defender el proceso, llegue a buen puerto, sea pluralista, que integre todas las visiones, que integre a todas las personas que hemos sido desplazadas en distintos ámbitos de la vida o en un conjunto de ámbitos de la vida, ¿cierto? Entonces, a humanizar la política, a confiar en el poder popular constituyente, que vamos a recuperar la soberanía de las aguas, de nuestras vidas, de nuestra tierra, por el derecho a existir, a vivir, a participar, informarnos bien y participar del 11 de abril de las votaciones. Gracias, Carolina. Una votación que arrase, ¿verdad? Que inunde Petorca, todo el valle, ¿verdad? De Petorca a Papudo. Vencer la resignación de que las cosas no van a cambiar, al contrario, Exacto. convencernos de que este proceso va a llegar a buen puerto, que vamos a defender con todo, que vemos varios jóvenes que estamos metidos en el tema de hacer política para que esto cambie, porque creemos que es una batalla institucional que hay que dar, como la venimos dando desde la municipalidad, como la venimos dando desde el movimiento, desde la organización social, desde la casa, desde la transformación, desde abrir la mente y conversar y dialogar los temas que nos van afectando y cómo encontramos entre todos una salida a un Chile más justo, a un Chile más digno, más Muy bien, inclusivo. gracias por tu tiempo, gracias por llegar corriendo a esta conversación y vamos a repetirla más tranquilo, pero también más preciso para poder orientar la votación. Yo creo que nos queda todavía unos 15 días para poder reencontrar y hacer una evaluación de cómo va la campaña, ¿ya? Cuando te sientas con información, nos llamas y aquí estaremos para comunicar. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, Chao, Hernán. chao. Muchas gracias por el espacio. El viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más.